Empieza el 2026 y aquí les traemos toda la información de lo que creemos van a ser los 25 jugadores en la plantilla de Millonarios, con los 11 titulares, los 11 suplentes y los que van a sobrar. Como ustedes recuerdan, esto fue un cambio que hubo en Di Mayor. Antiguamente se podían inscribir 30, a partir de este semestre solamente podrán ser 25. Y aquí les traemos lo que son las salidas que se tienen que dar, las contrataciones que si bien no se han oficializado, se van a oficializar, y la nómina que vamos a creer Hernán Torres va a utilizar durante, o los 11 que va a utilizar Hernán Torres durante este 2026, primer semestre, evidentemente. Vamos de una vez con los arqueros. Los 3 arqueros que Millonarios tiene para el 2026 son Guillermo de Amores, que como lo dijo Hernán Torres va a ser titular, Diego Novoa y Cristian Quiñones, jugador de las inferiores, por supuesto, que fue subido al primer equipo, teniendo en cuenta, recordemos que al final se desvinculó a Iván Mauricio Arboleda, que primero la habían desvinculado, que luego volvió, que fue una novela completa. El tipo no aceptó la renovación o el valor que le estaba dando Millonarios para renovar, y pues simplemente se fue. Esos son los 3 arqueros que tiene Millonarios hoy por hoy, y que seguramente van a serlo ya los 3 arqueros definitivos. Vamos con los defensas. Aquí para los defensas hay que mencionar una cosa, y es que Millonarios, si bien no ha oficializado la salida de algunos jugadores, se tiene que dar la salida. ¿De cuáles jugadores? Elibelton Palacio, Nicolás Giraldo, Joan Hernández y el señor Sander Navarro. Son 4 jugadores que tienen que salir sí o sí, porque de lo contrario la nómina, pues, quedaría ya, si a los 25 les sumamos esos 4, ya vamos 29, ahí es un problema la verdad. Entonces son 4 jugadores que si bien el club no ha oficializado que han salido, ya sí se informó que les está buscando salida, ya sea en préstamo, en venta, en lo que sea. Entonces son 4 jugadores que no van a estar en la nómina de Millonarios, por lo que los jugadores que estarían dentro de la plantilla 25 serían los siguientes: Andrés Ginás, defensa central; Sergio Mosquera, defensa central; Jorge Arias, central; y Alex Moreno Paz. Esos son los 4 centrales. ¿Cuál es el problema ahí? Que el único zurdo de esos es Jorge Arias. Ni Ginás, ni Mosquera, ni Paz son zurdos. Entonces, evidentemente, si Arias se lesiona, lo suspenden, cualquier cosa, ¿qué es lo que va a pasar en el primer partido de liga? Recordemos que Jorge está suspendido, entonces no va a jugar ese primer partido de liga, por lo que en ese primer partido de liga, si no se contrata un central zurdo, que se ha informado es una prioridad en este momento en Millonarios, pues evidentemente tendríamos que jugar con 2 centrales derechos, ya sea, yo creo que Ginás es el titular, ya sea Sergio Mosquera o Alex Moreno Paz. Tenemos los laterales que se van a hacer los siguientes: Danovis Vanguero y Sebastián Valencia, ambos laterales izquierdos. Y por el otro lado, aquí me parece que está un poquito flojo Millonarios porque no hay mucha experiencia, son Samuel Martín y Carlos Arabia, ambos canteranos, ambos muy jóvenes. Yo creo que por lo menos en la banda izquierda, tanto Sebastián Valencia como Danovis Vanguero, ambos tienen una edad ya pues alta y le aportan experiencia al equipo, pero por la banda derecha la verdad que sí estamos un poquito flojitos de laterales derechos. Y vamos a ir haciendo el recuento de los jugadores en total, pero luego de esto vamos a tener el 11 definitivo, ¿vale? En cuanto a los mediocampistas, aquí la verdad que fue como el gran salto que dio Millonarios, porque el mediocampo de Millonarios este año que pasó era desastroso. Y si bien no se ha confirmado la salida de Nicolás Arévalo, ya está casi que, mejor dicho, concretada, está prácticamente finiquitada la salida, de que se va a ir al fútbol de Ucrania. Evidentemente, pues esto libera un cupo, pero también se tienen que dar más salidas en el medio de campo. ¿Quién tiene que salir? Tiene que salir Dewar Victoria, que la verdad no dio el salto de calidad que todos estaban esperando que diera. Al inicio, pues, los primeros partidos de los juveniles siempre son muy curiosos porque pueden dar destellos y tú dices, usted puede terminar en algo muy bueno. Pero lastimosamente para Millonarios y para el jugador, pues Dewar Victoria no terminó, digamos, en nada bueno, por decirlo así. Y nada, pues se está buscando la salida del jugador. Sería uno de los volantes que saldría junto a Nicolás Arévalo, que ya está prácticamente confirmado que se va a Ucrania. Y sin estos 2 jugadores, la plantilla quedaría confirmada por David Macalister Silva, Carlos Darwin Quintero, ambos volantes ofensivos. Recordemos que si bien Carlos Darwin toda su vida jugó un poco más de delantero centro o de media punta, pues en los últimos años ya ha retrocedido un poquito y juega más en la posición de Macalister como un volante 10, por decirlo así, más organizador, más ofensivo. Luego están Mateo García, incorporación, y Nicolás del Castillo, ambos volantes mixtos, ambos jugadores que si bien te recuperan mucho balón, también se suman al ataque, también te aportan un poquito en ideas, en creatividad.
Y luego está Rodrigo Urueña, nueva contratación, que este es uno de los dos que no se ha confirmado, pero ya Universitario de Perú pues lo despidió, ya el jugador también se despidió del club y ya evidentemente pues todo está aquí encaminado a que Millonarios lo presente, se dice que se va a presentar entre el 3 y el 4 de enero. Entonces vamos a ver, pero Rodrigo Urueña seguro va a estar en el club. Y Steven Vega, ambos son volantes defensivos. Steven Vega pues no va a salir del club por ahora. La verdad que no es un jugador que nosotros consideremos deba permanecer en Millonarios, seguramente se irá a buscar su salida a mitad de año, pero en este momento pues es el volante que está ahí a la par de Rodrigo Gruño en esa posición de medio centro defensivo, ¿verdad? Hay otro volante que estamos a la espera de ver qué pasa, ¿no? Que es el señor Juan Carlos Pereira. No se ha confirmado por parte del club que se busque su salida, pero recordemos que sufrió una grave lesión en septiembre y a partir de eso, pues él no va a estar disponible seguramente en los primeros meses del torneo, por lo que no creemos que lo vayan a inscribir en el club, en la plantilla de este primer semestre, ¿no? Si el jugador no lo inscriben, porque evidentemente creo que volvería más o menos en marzo, abril, ya prácticamente al final del torneo. Si Juan Carlos no lo inscriben, pues se liberaría un cupo de la plantilla, porque los nombres que le estamos dando son 25 exactos. Y en esos 25 estamos incluyendo a Juan Carlos Pereira. Eso por la parte de los volantes. Por la parte de delanteros es donde más salidas tiene que haber. Si bien no se han confirmado, la salida más importante, que es la de Santiago Jordana, se dijo que el club le había buscado club a Santiago, que le habían buscado ofertas, propuestas y demás, y Jordana dijo que no, que las propuestas que el club le estaba dando pues no eran las que él quería, y evidentemente pues ahora está buscando con su agente y con su propia agente un nuevo club para irse. Yo creo que la salida de Santiago Jordana es más que necesaria, fue un jugador que no le aportó al club, que no, que no dio ese salto de calidad que el club esperaba. Y bueno, pues ahora Millonarios está buscando, o bueno, ahí viene el otro jugador que no se ha confirmado, pero que evidentemente el club va a terminar confirmando y es el señor Rodrigo Contreras. Un poco parecido a Rodrigo Urueña, ya la U de Chile lo despidió, ya como que se informó que no iba a continuar con su club. Entonces, evidentemente, será anunciado también por Millonarios y él entra como a reemplazar a Santiago Jordana. Hay muchas personas que dicen, no, que básicamente lo mismo, que estamos cambiando una cosa por la otra. Y aquí les traemos un datazo de comparación de Santiago Jordana y el señor Rodrigo Contreras. Y es que Rodrigo Contreras en los últimos 3 años jugó 103 partidos. Santiago Jordana en los últimos 3 años jugó 107 partidos. Básicamente jugaron lo mismo. Jordana jugó 4 partidos más que Contreras, pero es básicamente lo mismo. En los 103 partidos de Contreras, el jugador anotó 46 goles. 46 goles en 103 partidos. Mientras que Jordana en sus 107 partidos anotó 31 goles. 31 en 107 versus 46 en 103. Evidentemente el promedio de Rodrigo es más alto, es de 0,44, mientras que el de Jordana es solamente de 0,28. Es mucho más alto el promedio de gol de Rodrigo. Por ejemplo, Leo Castro en los últimos 3 años anotó 53 goles. Rodrigo anotó 46, la verdad que están bastante cerca. La diferencia, imagínate, entre Leo Castro y Jordana. Leo anotó 53, Jordana 31, es una diferencia de 22 goles. Mientras que con Rodrigo es una diferencia apenas de 10 goles, ni siquiera menos de 10 goles, porque como les digo, Rodrigo anotó 46 y Leo Castro anotó 53, entonces evidentemente son simplemente 7 goles de diferencia. Y bueno, ahí está, ese sería, digamos, el cambio, el recambio de Jordana que tiene que salir y ingresaría Rodrigo Contreras. La verdad que tiene un mejor promedio goleador, viene de la U de Chile, es un equipo grande, es un equipo pues que está acostumbrado a pelear el torneo en Chile. Y bueno, pues veremos, obviamente aquí siempre queremos que a los jugadores les vaya bien. Vamos a ver cómo le va a Rodrigo Contreras. Los otros delanteros que tienen que salir de Millonarios, que tienen que darse muchas salidas en cuanto a delanteros, son Juan Carvajal, que recordemos estuvo a préstamo en Equidad, volvió a Millonarios, la verdad que no tuvo muchos minutos con el señor Hernán Torres, y pues bueno, volvió, no ha sido importante, no ha sido protagonista, se tendrá que ir también. El señor John Largacha, que también fue a Pereira en préstamo, también volvió, no ha hecho gran cosa. Y el señor Brian Cuero, que la verdad sí lo hemos visto muy poquito, que evidentemente son jugadores que no aportaron a Millonarios, que no dieron el salto de calidad y que ahora el club les está buscando su salida. En cuanto a los delanteros que se tienen que quedar y que van a conformar esa delantera de Millonarios son
Obviamente Leo Castro, Leito el goleador, Rodrigo Contreras, que será pues el que lo acompañará en esa delantera, Beckham David Castro, Alex Castro, Julián Angulo, que llegó desde Medellín, su último club fue Llaneros, el señor Jorge Cabezas Hurtado y Edwin Chirria Mosquera. Son en total 3 arqueros, 8 defensas, 7 volantes y 7 delanteros para formar una plantilla de 25 jugadores, que son las que le acabamos de mostrar. Basados en esa plantilla, nosotros le hemos traído lo que para nosotros sería la titular y la suplencia de Millonarios, a la espera de 2 cosas. De primero, si evidentemente Juan Carlos Pereira no va a ser inscrito en la plantilla, lo que liberaría un cupo, queríamos 24, y lo que para nosotros ese cupo se utilizaría ingresando al defensor central de pie zurdo, que es lo que haría falta en la nómina de Millonarios en este momento. Más allá de que la nómina sea buena o mala, digamos que la prioridad evidentemente es un central zurdo. Entonces, basados en eso, esta es la titular que nosotros creemos va a utilizar el señor Hernán Torres para el 2026-1. El arquero, él ya lo confirmó, Guillermo de Amores. Lateral izquierdo, el señor Martín, Samuel Martín. Los 2 centrales, Ginás y por el momento Jorge Arias, porque si traen un central zurdo que de pronto sea de más categoría, que de pronto tenga más experiencia, que evidentemente sea mejor que Jorge Arias, pues yo creo que él sería ese central zurdo y Ginás, que Ginás yo creo que tiene el puesto más que seguro, evidentemente está volviendo de la lesión y demás, pero yo creo que Ginás está por encima de Sergio Mosquera y por encima de Alex Moreno Paz. Y por la derecha, el señor Sebastián Valencia, que recordemos llegó de Fortaleza y pues que es una incorporación que yo creo que Millonarios va a utilizar desde el primer minuto. Perdón, por la izquierda, Sebastián Valencia, aquí nos quedaron cruzados. Sebastián Valencia por la izquierda y Samuel Martín por la derecha. En el mediocampo, como mediocentro defensivo, estaría el señor Rodrigo Urueña, como volante mixto Mateo García. Y aquí quizás es la primera pregunta que les tenemos, digamos, más controversial. ¿Creen ustedes que en esa posición de 10 quién va a jugar? ¿Va a jugar Macalister Silva o va a jugar Carlos Darwin Quintero, digamos, como titulares? Ya sabemos que evidentemente estos dos se van a rotar por temas de edad y demás, pero ¿ustedes quién creen que va a ser el titular de esa posición? ¿Carlos Darwin Quintero o Macalister Silva? Por el extremo derecho estaría Julián Angulo, también refuerzo que llegó. Por el extremo Beckham David Castro, que nosotros con Beckham, recordemos que Beckham fue uno de los goleadores del año pasado. La verdad que si Beckham se centra, se concentra y se enfoca en el fútbol, seguramente puede explotar mucho más de lo que ha hecho. Esperemos que de pronto, con la salida de Cañozales, con el ingreso de tipos grandes como Rodrigo Contreras, Urueña, Carlos Darwin, pues esos grupitos de jugadores tan jóvenes que pues conocíamos entre Cabezas Hurtado, entre Beckham, entre Chirra Mosquera, pues se centren un poquito y dejen de estar pensando en cosas que no tienen que estar pensando, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran salto de Millonarios, pasar de jugadores tan jóvenes a jugadores con más jerarquía y con más experiencia. Ya sabemos que la edad evidentemente en el fútbol se ha ido pasando como ese mito de que entre más viejos no sirven, no solamente por lo que vemos con jugadores como Cristiano, como Messi, como Luka Modric, como Benzema, que entre más grandes fueron ganando más experiencia y se fueron volviendo mejor, sino en general aquí en el fútbol colombiano hemos visto que Rodallega, que el mismo Carlos Darwin Quintero, que Teófilo, que Vaca, que Adrián Ramos, cuando volvieron a pesar de la edad que tenían, pues han logrado marcar diferencia. Y en este momento yo creo que tanto Rodrigo Urueña como Rodrigo Contreras, como Carlos Darwin, pues le aportan esa experiencia que quizás Millonarios necesitaba y que le hacía falta, ¿no? Porque estaba lleno pues de jugadores jóvenes que quizás eso les hace, eso en partidos importantes pues se necesita. Entonces esperamos que Beckham dé ese salto de calidad y que acompañado de jugadores de experiencia pues pueda centrarse y concentrarse un poquito más. Y en la punta, el señor Leo Castro. La verdad que yo creo que en la posición de arquero, por la confirmación que dio Hernán Torres, y la posición de 9, a menos que Rodrigo Contreras llegue y la rompa absolutamente por encima de Leito, yo creo que son la de arquero y la de 9, dos posiciones que están totalmente seguras, ¿no? Y el equipo suplente sería el siguiente, el señor Diego Novoa, evidentemente el arquero suplente. Por la izquierda, Danovis Vanguero, por la derecha, Carlos Arabia. Los dos centrales, Sergio Mosquera, Alex Moreno Paz, de nuevo a la espera de si se trae un central zurdo, ¿no? Porque en caso de que se traiga un central zurdo, pues yo creo que sería Sergio Mosquera y ya sea Jorge Arias o el otro central zurdo.
Alex Moreno Paz yo creo que quedaría como quinto central, un poco rezagado. Ya en el medio estaría Steven Vega junto con Sebastián del Castillo. Y más adelante, de nuevo la pregunta, si Macalister Silva o Carlos Darwin Quintero. Por el extremo derecho, Alex Castro. Por el extremo izquierdo, Edwin Mosquera. Y en punta, pues Rodrigo Contreras. En estos dos equipos, para formar en total 22 jugadores, hacen falta 3 jugadores específicamente para completar esa plantilla de 25, ¿verdad? Que sería el tercer arquero, que evidentemente pues no caben los dos equipos, sería Cristian Quiñones, y Juan Carlos Pereira, que volvemos a lo mismo, no sabemos si el club lo va a inscribir o no lo va a inscribir, y el señor Jorge Cabezas Hurtado. ¿Por qué no pusimos a Jorge Cabezas Hurtado? Porque Cabezas Hurtado o juega de 9 o juega de media punta. Y creo yo que de 9 no tiene lugar entre Leo Castro y Rodrigo Contreras, y de media punta tampoco tiene lugar entre Macalister Silva y Carlos Darwin Quintero. Para nosotros, Cabezas Hurtado es un jugador que, si bien puede tener un buen 1 contra 1, no sabe jugar de espaldas. Yo creo que sería bueno darle una oportunidad por las bandas, ya que ahí recibe más perfilado que de espaldas, y a partir de eso pues podría mostrar un poquito más de jerarquía y de velocidad en esos 1 contra 1, que pues es un jugador que tiene talento para superar. Pero no lo incluimos por eso, porque no va a estar ni por encima de Leo Castro, ni por encima de Rodrigo para hacer 9, ni por encima de Macalister, ni por encima de Quintero para hacer 10, por decirlo así. Entonces es el jugador que nos queda como bailando. Por otro lado, pues ya lo mencionamos, el arquero y Juan Carlos Pereira, para un total de 25 jugadores. Coméntenos ustedes, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Les parece bien cómo armamos el 11 titular? ¿Les parece que de pronto Macalister debe ir de titular, que Carlos Darwin debe ir de suplente? ¿Les parece que Danovis debe ser titular por encima de Valencia? ¿Les parece, digamos, que los centrales cómo los ven? ¿Creen que es obligación traer un central zurdo? Cuéntenos todo lo que ustedes crean, lo que ustedes consideren importante para este 2026 de Millonarios, y bueno, esperemos si al final se concretan más salidas que se tienen que dar, porque de no darse las salidas de Millonarios, en total hay 10 jugadores que pues están por ahora en la nómina, que no se han confirmado las salidas. Son Elibelton Palacios, Nicolás Giraldo, Sander Navarro, Joan Hernández, Brian Cuero, Dewar Victoria, Nicolás Arevalo, que ese está casi que confirmado, John Lagarcha, Juan Carvajal y Santiago Jordana. O sea, para la nómina de 25 que les mostramos, si les sumamos a estos 10 son 35, evidentemente tienen que salir. De alguna manera tienen que salir, porque como lo mencionamos al inicio del video, pues los 25 jugadores son la nómina tiene que estar confirmada por 25 jugadores de acuerdo a la reglamentación de I Mayor. Entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes en cuanto a Macalister, en cuanto a Carlos Darwin, en cuanto a Danovis, en cuanto a si necesita un central zurdo? Déjennos todas sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, no se pierdan todo lo que les traemos, muchísima más actualidad y información de Millonarios, de la selección, del fútbol internacional, del fútbol colombiano. Y bueno, muchas gracias por ver este video.